Esta serie se titula La bestia que sube del abismo. Los que traigan su Biblia, por favor, ábranla en el capítulo 11 del libro del Apocalipsis. No cabe duda que al haber mencionado el título de esta serie, La bestia que sube del abismo, inmediatamente, aún dentro de los medios cristianos, millones de cristianos, como no se imaginan ustedes, están completamente desinformados del poder que el anticristo tendrá. Están desinformados del poder que el mundo está llevando a cabo a través de la tecnología y las computadoras y la genética. Entonces, todo esto que está a nuestro alrededor, aunado a la ciencia, yo le podría llamar ciencia ficción, porque ya dejó de ser ciencia. Cuando la ciencia dice que un niño no es niño ni que una niña no es niña, pues la ciencia está pisoteando la genética, la biología y todas las demás derivaciones que existen para poder determinar qué es un hombre y qué es una mujer. Hace poco oí a una persona muy inteligente que en Nueva York le preguntaron, bueno, finalmente, ¿quién es una mujer? Y contestó, mi mamá. Esa fue la única respuesta que dio. Todas las que son mamás son mujeres. No podía haber otra respuesta más clara. ¿Quién es una mujer? Una mujer que trae a los niños al mundo, por el amor de Dios. Entonces estamos en un mundo muy peligroso, muy inestable, que tenemos que estar con los ojos abiertos y atentos a todo lo que está pasando. Y otra de las cosas más increíbles que están sucediendo, hace algunos días, nuestra hija Salem se casó, ya se casó Salem. Ya nos quedamos Marta y yo solitos y gracias a Dios pues van a vivir cerca de nosotros, ¿verdad? Tenemos a nuestra nietecita Ana Sofía, otros nietos también, que ya son pastores, gracias a Dios. Pero tuve mucha oportunidad, porque en todas las bodas, las fiestas, 15 años, bautizos, tenemos que estar buscando gente que se acerca a nosotros o comen con nosotros en la misma mesa, en Navidad, por ejemplo, y tenemos que hablarles de Jesús. Y pues fueron muchas personas muy importantes a la boda, no invitadas por nosotros, sino por el esposo ahora de hijas de Salem, están muy bien relacionados en el mundo de la política. Y uno de ellos que platiqué, le dije, ¿tú estás enterado de la desdolarización? Que el dólar está a punto de caer, que el mundo está a punto de ver fenómenos paranormales y cosas cósmicas en el cielo que van a asombrar a la gente. Y él era una persona muy importante en comercio, en cosas que él estaba involucrado. Hablas con un médico, sabe de su medicina, un dentista de los cosas dentistas. Pero fuera de su profesión, la mayor parte de los seres humanos desconocen completamente lo que está pasando alrededor. O sea, todos los seres humanos tienen su mundo. Mi mundo es la medicina, mi taller de carpintería, mi taller de plomería, soy como maestro, y nos encerramos en mundos muy reducidos sin querer asomarnos y abrir una ventana al mundo exterior a través de otras revistas, de otra información, del internet, y descubrir qué está pasando realmente, pero más que nada la ignorancia que tienen de la Biblia. Todas las personas con las que he conversado en el último mes, personas, repito, profesionistas, maestros universitarios, científicos, estuve con dos físicos matemáticos muy importantes, uno de México, otro de Colombia, una ignorancia impresionante de las Sagradas Escrituras. Y cuando comienzas a hablar con ellos de la Biblia, siempre te dicen, ya la leí. Le digo, fíjate que yo no la he acabado de leer y tengo 46 años estudiándola y no la he acabado todavía. La he leído, si es como un libro, cualquiera la puede leer.
Pero el Evangelio de Juan simplemente le dije, lo he leído más de 750 veces y le sigo encontrando cosas que creí que yo sabía y que descubro que no me fijé en las 750 veces anteriores, que el Espíritu Santo ahora me alumbra y veo cosas que no había visto anteriormente, nada más en un solo Evangelio. Si estamos ante un libro revelado por una mente infinita, que es la mente de Dios, cuyos pensamientos no son nuestros pensamientos, ni nuestros caminos son sus caminos. Y la Biblia nos sumerge en un mundo donde saca todo absolutamente lo que está pasando a nuestro alrededor para que nosotros lo podamos relacionar y entender, esto lo dijo la Biblia, esto y esto, y comenzamos a juntar las piezas y entendemos que está perfectamente pavimentado el camino, la cronología, las profecías de los últimos tiempos, para que nosotros que estamos en esta época tan emocionante no tengamos miedo. Más que cualquier otra cosa, que no tengamos temor del futuro. A mí me han criticado muchas veces y me han dicho, es que el doctor Alducin nada más habla de profecías. Les dije, ¿y qué? ¿Sabes qué? Gracias a Dios que no te voy a dar gusto. Yo le dije, fue un periodista, se decía cristiano, ¿por qué no habla de otras cosas? Le dije, mira, yo tengo que seguir una línea de allá arriba del patrón. Y si creo, o el patrón cree que este es el tiempo en el que el mundo tiene que estar más consciente de lo que está pasando, pues hay muchas personas que nos están llamando a las profecías, a la escatología, para poder comunicarle a los cristianos, principalmente, no que tengan miedo, sino que hay una esperanza maravillosa en la persona de Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios. Y que para que cuando estas cosas sucedan, como que ya los extraterrestres y la aparición de ovnis, sepamos que todo está absolutamente ya determinado en la Biblia, y que en el momento que veamos todas estas cosas no tengamos miedo, sino que sigamos viviendo con esa seguridad y esa confianza y esa esperanza de que vamos ya a casa. Ya no estamos llegando al final. ¿Y qué es el final? Nuestra casa, donde vamos a vivir eternamente. Ya no habrá enfermedades, no habrá pobreza, no habrá absolutamente nada. Y mientras más oscuro se pone el mundo, menos miedo tenemos que tener, porque más cerca estamos de llegar a casa. Rápidamente, había un cuento de una niña que viajó en un tren, y era como una niña como de 12, 13 años de edad, y en el tren, enfrente de ella estaba sentado un par de viejitos. Y el tren pasó por montañas y se subía el tren y la niña estaba tranquila y no se movía, y los viejitos, ay Jesús, María y José, ay Dios mío santo, y brincaban y se movía el tren, etcétera, etcétera, y la niña permaneció impasible durante casi una semana dentro del tren. Y le preguntaron al llegar a la estación los viejitos, oye niña, ¿cómo es posible que pasamos tantos problemas y tantas cosas y tú permaneciste con una paz impresionante? Y les contestó la niña, muy fácil, porque yo sabía que al final de la estación me estaban esperando mis papás. La sola seguridad y la sola esperanza de volver a ver a sus papás le quitó el miedo del viaje en el tren. Y así nosotros también, la sola esperanza y la seguridad de que al otro lado de la muerte nos está esperando Dios el Padre y su Hijo Jesucristo, nos da la seguridad y la fuerza para vivir para Él. Muy bien, ¿de qué se trata esta serie La Bestia que sube del abismo? Apocalipsis 11, versículo 6 y 7. En este capítulo se mencionan a dos testigos que Dios va a levantar en un tiempo donde tú y yo, si somos cristianos o los que no son cristianos, van a estar y los cristianos no vamos a estar. Estamos ya casi al final o en los últimos años de la gran tribulación o los juicios de Dios en este mundo. Y dice la Biblia en el versículo 6, estos tienen poder, o sea, está hablando de los dos testigos, para cerrar el cielo.
a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Aquí están dos hombres. Se especula que puede ser Moisés y Elías, o Moisés y Enoc. No sabemos todavía con seguridad, pero son dos hombres que Dios va a levantar en el mundo para dar el último testimonio al mundo de que Jesús vive. Y el versículo 7, que es la base de nuestro estudio, dice así: cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, o sea que es Jerusalén, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Muy bien, en este pasaje encontramos que se menciona a alguien que va a subir de un lugar desconocido para la mayor parte del mundo y también de los cristianos, que se llama el abismo. Este pasaje ha dado pie a diferentes especulaciones, como que no cabe duda que las hipótesis que se han mencionado, ¿verdad?, acerca de la identidad de esta bestia. ¿Quién es esta bestia que sube del abismo y qué es el abismo? ¿Estará hablando del anticristo? ¿O estará hablando de algún espíritu humano que murió y va a resucitar, va a ser muerto y va a volver otra vez a morir? Algunos han enseñado esto precisamente, que a lo mejor es algún espíritu humano que actualmente se haya confinado en el infierno o en el abismo y que algún día va a resucitar y saldrá a existir como el anticristo. Otros enseñan que la bestia es el avivamiento tal vez de algún imperio del pasado y que volverá a resurgir. Sin embargo, cuando venimos a la Biblia, nos revela algo mucho más que el avivamiento de un imperio. Porque ¿cómo es posible que un imperio resurja del pasado? Aunque va a haber imperios que van a resurgir, pero un imperio no está en el abismo, por el amor de Dios, ¿verdad? Un imperio está sepultado bajo las arenas del desierto. Entonces, ¿de qué está hablando el Espíritu Santo? Y solo a una persona o a una entidad espiritual se puede referir la Biblia, y si esto es verdad, no se puede tratar de ningún espíritu humano. Hebreos 9:27. Está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. En segundo lugar, ningún espíritu humano se encuentra en el abismo. La Biblia menciona 3 o 4 prisiones debajo de la tierra, se encuentran debajo de la tierra, podríamos decir en el fondo del mar. Vamos a llegar para allá, abran bien los oídos. Y estas prisiones, una es el infierno, o el Gena en el griego, que es donde se encontraban o donde se encuentran todavía todos los espíritus esperando la condenación del juicio del gran trono blanco, el infierno. El abismo, como lo vamos a ver, es la prisión de los demonios. No hay espíritus humanos en el abismo. Y hay algunos ángeles caídos en el abismo. En tercer lugar tenemos el Abadón, que es el lugar de los ángeles caídos que se encuentran en prisiones de oscuridad. Segunda de Pedro capítulo 2 del 1 al 5. Así que todas estas prisiones que se encuentran en la Biblia reveladas son donde están seres humanos, espíritus humanos, demonios y ángeles caídos. Ahora bien, vamos en primer lugar a determinar qué es el abismo claramente. Vayamos en primer lugar a Isaías capítulo 14. Vamos a dejar que la Biblia siempre nos hable y nos enseñe. Y vamos a ver la diferencia entre el abismo
y el infierno. Isaías 14, versículo 14 y 15, está hablando acerca de Lucifer. Sobre las alturas de las nubes subiré. Aquí se representa a Lucifer declarando antes de que Dios lo arrojara del cielo lo que él quería hacer. Sobre las alturas de las nubes subiré, seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Sheol, a los lados del abismo. Entonces vemos que el Sheol, lo vamos a ver, es el infierno, y el abismo se encuentra junto al infierno, pero son dos entidades diferentes las que lo ocupan y dos lugares completamente distintos. En el Antiguo Testamento, la revelación de todos los seres humanos desde Adán hasta la muerte de Cristo era que todos los espíritus que morían, buenos y malos, justos e injustos, descendían al mismo lugar en el centro de la tierra. Y se usa la palabra Sheol. Esta palabra Sheol significa el lugar de los muertos o el lugar de la sepultura. Entonces, en el Antiguo Testamento no sabían nada acerca de estas prisiones de oscuridad y de estos lugares, y hasta que Jesucristo aparece en el mundo hace 2000 años y se aparece a toda la gente que le reconoció como el Mesías, y el grupo de hombres que lo siguieron, que son los apóstoles, a ellos Cristo les abre el entendimiento que no tenían abierto en el Antiguo Testamento, y Cristo nos revela qué es lo que se encontraba en el centro de la tierra, en el lugar que se llama el Sheol. Por ejemplo, en la historia de Lucas, que cuenta Jesucristo, que no es una parábola, porque en una parábola no hay nombres propios, y aquí se menciona Abraham, y dice en el Evangelio de Lucas que cuando murió una persona que tenía muchísima influencia, y un déspota, un soberbio y un mendigo que pedía las obras que caían de la mesa del potentado y del soberbio y de las personas que despreciaba a la gente, los dos murieron, pero al morir el rico estaba aquí, o el potentado, el pobre aquí, y al morir se invierten las condiciones. Ahora el potentado, el soberbio, el que pisoteó a la gente, que explotó a la gente, se encontraba en el Sheol, en el lugar que se llama el infierno. Entonces Cristo dice, murieron estas dos personas en el Sheol, y Jesús nos abre el entendimiento, y dice Jesús, el Sheol estaba dividido. De un lado se encontraban todas las almas que estaban esperando que Cristo muriera en la cruz, porque desde Adán hasta la cruz del Calvario no podían subir al cielo hasta que la sangre del Hijo de Dios fuera derramada y pagara por sus pecados. Entonces se encontraban ahí en pausa, ¿verdad?, en un estado intermedio, y del otro lado del Sheol se encontraba el infierno, o el Gehenna, con G-H-E-N-A en el griego. Todos los condenados esperando todavía hasta el día de la resurrección, del juicio final. Y dice la Biblia que esta división que había entre el paraíso, así se le llamaba, el lugar donde estaban los justos esperando que Cristo muriera, o el seno de Abraham. Allí estaban de un lado y de otro lado, y no podían pasar desde luego los del infierno hacia el otro lado, y mucho menos, ¿verdad? Ningún justo le hubiera gustado pasarse al lado del infierno. Entonces Cristo nos muestra claramente que era el Sheol, el lugar donde descendían todos, buenos y malos, pero estaban ya separados en el centro de la tierra, en el lugar de la sepultura. Y la Biblia nos dice en Efesios capítulo 4, 1 Pedro capítulo 3, que cuando Cristo muere en la cruz, desciende al centro de la tierra. Por eso sabemos que el infierno se encuentra, y el Sheol, en el centro de la tierra.
desciende al centro de la tierra y saca a todos los espíritus que se encontraban en el lado del paraíso, se los lleva con él al tercer cielo, y de Cristo a nuestros días. Si tú mueres en Cristo, ya no desciendes al centro de la tierra, ausentes del cuerpo, presentes en el Señor. Desde Cristo a nuestros días, una vez que Él ya ha presentado la sangre en el altar y en el templo divino, ya todos los que morimos en Cristo, vamos inmediatamente. Mueres, un accidente, en la panza de un tiburón, te matan, cáncer, como tú mueras, como yo muera. Abrimos los ojos y estamos en su presencia. Pero el infierno sigue estando hasta el siglo XXI en que nos encontramos, sigue estando en el centro de la tierra. Y todas estas personas que se encuentran en el centro de la tierra, en el infierno, no en el abismo, hasta después del milenio, Apocalipsis 20, del 11 al 15, en el juicio final de los incrédulos, Dios abrirá los libros y les demostrará en su justicia que Él no quiere ni manda a Dios al infierno a nadie. ¿Me escuchaste? Porque hay gentes que nos han dicho: ay, ¿cómo puede Dios ser tan bueno y tan sabio? Yo no creo que mande a nadie al infierno. Así me han dicho. Yo les contesto: amén, amén, amén. Dios no manda a nadie al infierno. Ellos se van solitos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo unigénito, para que cualquiera de ustedes que crea en Él no se pierda. Dios exhibió y levantó a su Hijo entre el cielo y la tierra, y nos ofrece un regalo. Todo lo que tú has hecho en tu pasado, mi Hijo lo puede llevar en la cruz. Acéptalo como tu Señor y tus pecados serán borrados, pecados pasados, presentes y futuros, por toda la eternidad. Como está más lejos el occidente del oriente, así tus pecados desaparecerán delante de mi vista. ¿Para qué? Para que el día de tu juicio, el día que tú mueras, sepas que al entrar al cielo no entraste porque te portaste bien, o porque hiciste un asilo para ancianos, o porque te persinabas, o porque tenías a la Virgen de la Macarena o al Sagrado Corazón de Jesús, o porque ibas a una iglesia. No, 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 no. Cuando entres al cielo será porque mi Hijo murió por ti. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe, para que nadie se gloríe y diga al llegar al cielo: Pedro, ábreme la puerta, me están esperando. Y a ti, ¿usted qué? Ábreme la puerta. ¿Y por qué? Hice un asilo de ancianos, recé 10 rosarios diarios, me fui a la villa y di vuelta, iba a la iglesia Villanueva para el Mundo, iba a los estudios. Y te va a decir Pedro: nada de eso te da el derecho de entrar al cielo. Solamente te pregunto: ¿naciste de nuevo? ¿Estás bajo la sangre de Jesucristo? ¿Se acuerdan del ladrón junto a la cruz? ¿No se bautizó? ¿No hizo viernes primeros? ¿No tenía cuadros de vírgenes ni de santos? ¿No fue al Vaticano? Desde luego que todavía no existía. Era un hombre criminal, borracho, parrandero y jugador. Aquí está el ladrón junto a la cruz. Y Cristo, desde este lugar, cuando le dice el ladrón: acuérdate de mí cuando venga tu reino. ¿Se acuerdan las palabras de Jesús? Hoy estarás conmigo en el paraíso, porque el paraíso se encontraba en el centro de la tierra todavía. No le dijo en el cielo, estarás en el paraíso. Entonces muere el ladrón sin haber hecho jamás ninguna obra, ni bautizado siquiera, ni se había persinado tampoco. Y Dios le da la salvación. Imaginémonos a los fariseos: ay, sí, pues qué fácil, ¿verdad? Así nada más. No, no fue nada fácil. Cristo te va a contestar: yo pagué por ti. No fue nada fácil. Yo se los hice a ustedes fáciles para que sepan cuánto los amo. Y para que entiendas que no hay nada en tu vida que tú puedas hacer para tener esta salvación. Muy bien, el abismo se encuentra entonces junto al infierno. Veamos nosotros también en el Evangelio de Lucas capítulo 8.
Evangelio de Lucas, capítulo 8, que el abismo es el lugar, la prisión, Santa Marta Catitla, o la penitenciaría federal. Ahí están guardados los demonios. Lucas 8, 27 en adelante. Arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a la tierra, o sea Jesús, vino a su encuentro un hombre en la ciudad endemoniado. Desde hacía mucho tiempo no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Este hombre, aquí hago una pausa, vamos a ver más adelante, tenía 6,000 demonios, 6,000 entidades espirituales dentro de él. Y cuando Jesús se acerca, estas entidades espirituales, invisibles ante los ojos humanos, hablaron usando las cuerdas vocales de este endemoniado. Y lo primero que notamos es que la mera presencia de Jesús los atormenta. De alguna forma ellos tenían un conocimiento de que Él era Jesús, el Hijo del Dios Altísimo, y que creyeron que ya venía el tiempo del juicio final, porque ellos no conocen toda la cronología ni el calendario de Dios. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliera del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Vemos que estas criaturas, estas entidades espirituales, llamados demonios, daimón en el griego, daimón como suena, le pueden proporcionar al ser humano fuerzas sobrenaturales, visión sobrenatural, poderes de telepatía, poderes desde lejos de doblar relojes o adelantar relojes, manipular computadoras, máquinas de inteligencia artificial que les preguntas: oye, esto y esto y esto, y te dan respuestas. Me venían diciendo que el otro día le preguntaron a una máquina de inteligencia artificial que si realmente quién era ella. Le preguntaron a la máquina: ¿tú quién eres? ¿Saben lo que contestó? Soy un ángel caído. Me mandaron un correo: ¿usted qué piensa, verdad, de esto? Le dije: es que ellos pueden hacer hablar a una máquina, pueden hacer las cuerdas vocales, pueden hacer hablar a un burro, pueden hacer hablar a un conejo. Es increíble la desinformación que tenemos acerca del poder de los poderes de maldad. Y cuando los conocemos, ya no somos engañados por ovnis, o que en un buñuelo se apareció una virgen, o que vi un santito que le salió sangre, o que en la noche hubo cadenas arriba de mi cuarto, que la televisión se me apagó de repente, que los vidrios en mi cuarto se doblan, etcétera, etcétera. Ya sabemos que todos estos fenómenos dentro de lo paranormal no son normales, son demonios. Tienen el poder de alterar la energía. Llegó Moisés con el faraón: deja ir a mi pueblo, dice Jehová. Y agarra a Moisés la culebra, Hechos capítulo 5, 7, y la avienta al suelo. ¿Qué le pasa a la culebra? Un objeto inanimado de madera se vuelve una serpiente. Y los brujos de Faraón avientan sus culebras y duplican el milagro de Dios. Satanás tiene el poder de materializar la energía. Ese es solamente un botoncito de muestra que nos deja el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, con todos los que nos deja en el Nuevo Testamento, como lo vamos a ver. Versículo 30, y entonces Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas?
Y él le dijo legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Una legión romana estaba formada de 6,000 soldados. 6,000 demonios tenía dentro de su cuerpo, en las orejas, en los nervios ópticos, en las billones de neuronas que tenemos en el cerebro. Pueden entrar al cerebro y desconectarnos neuronas, pueden afectar tu voz, pueden afectar los órganos sexuales, pueden actuar en los músculos, pueden actuar en tu páncreas, en tu estómago, en tu hígado, en la piel. Tienen el poder y el control del cuerpo humano total. Lo que hasta el siglo XX avanzamos en el estudio del metabolismo y del cuerpo humano y las enfermedades paranormales, las psicosomáticas, psicológicas, etcétera, etcétera. Ellos tienen miles de años estudiándonos. Hasta el siglo XX el ser humano entró al mundo del descubrimiento de la ciencia. Lo que no pasó casi en 6,000 años, pasó a partir del siglo XX, donde nos encontramos actualmente. Versículo 31, y es el que nos interesa: y le rogaban que no los mandara. ¿A dónde? Los demonios tienen un miedo terrible al ser expulsados de un ser humano o de un animal, porque se pueden meter en tu perico, se pueden meter en tu perro, se pueden meter en un león, se pueden meter en cualquier criatura viviente, en las aves, en los peces, en los seres humanos. Tenían miedo. Por favor, te rogamos, no nos mandes a prisión. Y la palabra abismo, abis, es la prisión de ellos, como lo vemos en este momento de una forma tan clara. Ahora veamos y confirmémoslo en Apocalipsis capítulo 9, donde tenemos todavía mucha más amplia revelación del mundo espiritual. Apocalipsis capítulo 9. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Bueno, inmediatamente deducimos que no es una estrella, ¿verdad? Literal. ¿Por qué? Porque 7 veces en toda la Biblia a los ángeles se les llama también estrellas. ¿Por qué? Por el resplandor que emanan. Aún los ángeles caídos y los ángeles de Dios, si se aparecen, pueden ellos manifestar con tantos trucos que tienen, ¿verdad? Un resplandor que parece en el sol. Pero aquí vemos que esta estrella es un ángel de Dios. Vemos en segundo lugar que el abismo tiene llave. Nadie puede salir de los demonios, están encerrados literalmente con una llave. Pero llegó la quinta trompeta, después que la ecología, una tercera parte de la ecología del mundo, desapareció lo verde, los campos, los bosques, la tercera parte del mar se contaminó, la tercera parte de la tierra, del aire, y llegamos a la quinta trompeta, el más grande de los juicios de Dios sobre la tierra. Manda un ángel Dios y le dice: baja al abismo y ábreles la puerta. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones o los alacranes. Y se les mandó que no dañaran a la hierba de la tierra, ni a cosa verde, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuvieran el sello de Dios en sus frentes. Solamente los 144,000 judíos, Apocalipsis 7, que van a ser sellados por Dios, serán los únicos que los demonios tienen prohibido atacarlos. Entonces vemos que el abismo, la prisión actual de los demonios, se va a abrir. Imaginémonos nada más, si ahorita en el mundo
Ya hay una perversión inimaginable hace 5 años, donde las Naciones Unidas decretan la pedofilia como algo legítimo. Abre los ojos. Ese es el mundo que estamos viviendo. Un mundo donde está controlado por poderes invisibles y siguen las cosas y las mentiras, las redes llenas de mentiras, desprestigiando, calumniando unos contra otros, etcétera, etcétera. Todos con la avaricia. Quiero más seguidores, quiero más dinero, quiero más esto, más, y no me importa qué precio pagar. Las compañías farmacéuticas, mi esposa y yo vemos pocas series de televisión. Les recomiendo una de veras que se llama en inglés The Painkillers. Se tradujo la enfermedad letal, que es la historia de las farmacéuticas. No sé ni cómo la permitieron en Netflix. Son 6, 7 capítulos que te dicen los millones que hacen los que se encuentran detrás, como Bill Gates, mandando medicinas para poder meterles heroínas a pastillas como Equanil, Prozac, Valium o tranquilizantes nerviosos, otras cosas. Y la cuestión es, el propósito de las farmacéuticas es hacerte adictivo, porque si te haces adictivo, la sigues comprando, y si la sigues comprando, nos seguimos hinchando en dinero. Y ahí está toda la historia con nombres y todo en esta serie. Painkillers, los asesinos del dolor, con la bandera de pastillas tranquilizantes. Me duele la cabeza, tómese esto, y no sabemos ni siquiera lo que nos están dando. Estamos inundados en un mundo desconocido por la mayor parte de la humanidad de mentiras. Ahora en Apocalipsis 20, para terminar determinando lo que es el abismo y entendiendo por qué ahora la bestia que sube del abismo, que es el abismo, la prisión de estos ángeles. Perdón, antes de pasar aquí a Apocalipsis, ahí mismo en Apocalipsis 9, no cambien de página, Apocalipsis 9, versículo 11. Apocalipsis 9, 11, hablando del abismo todavía, y dice así: y tienen por rey sobre ellos al ángel. Aquí hay un ángel, ya no son demonios. El jefe de los demonios, el capataz, el guardián de esta cárcel, es un ángel caído. Aquí vemos que los ángeles caídos son diferentes a los demonios. Son dos entidades, porque he leído muchos libros que dicen que los ángeles caídos son demonios y a los demonios les llaman ángeles caídos. Son dos entidades completamente diferentes. El jefe de estos demonios en el abismo se llama en hebreo Abadón y en griego Apolión, que significa, apúntalo, el destructor. La palabra Apolión en griego significa destructor y en hebreo destructor. En Juan 10 Jesús dijo: el diablo vino a matar, robar y destruir. Una de las cosas más importantes que los demonios atacan a los seres humanos es la mente. ¿Y saben ustedes cuál es el arma favorita de estas entidades espirituales? El principal objetivo que tienen los demonios es atormentarte con pensamientos de suicidio, de celos, de autodestrucción. No sirves, no vas a salir adelante, no te vas a casar, no vas a prosperar. ¿Ya para qué? Quítate la vida. 50,000 personas se están quitando la vida en Estados Unidos. Ninguna persona llega al suicidio a decir: ya no quiero vivir, más que la persona que ha encontrado pura pared negra a su alrededor. Para estas personas no hay ninguna ventana, no hay ninguna luz, no hay ninguna esperanza. ¡Pum! Me quito la vida. Obra de demonios. Porque es el propósito de ellos atormentarnos, y nosotros los cristianos tenemos la consigna, la responsabilidad de día y de noche, de día y de noche, meditar en este libro de la ley,
llenar mi mente con versículos, memorizar 2 en la mañana, 2 pastillitas en la tarde en lugar de chochos versículos de la Biblia, 2 en la noche, 2 en la mañana, 2 en la tarde, 2 en la noche, repetirlos, acostarme. El Señor es mi Dios, es mi fortaleza, Dios sea la gloria, el poder al único, al invisible y verdadero Dios, único entre los cielos y la tierra. Es Jesucristo, en paz me acostaré. Señor Jesucristo es la única protección que tenemos para que no te metan la película que acabas de ver, el libro que acabas de ver, la conversación que tuviste con tus amigos en la cantina, en el despacho, etcétera, etcétera. Todos estos pensamientos entran a la mente y comienzan a actuar, debilitando nuestra mente para que cuando los demonios nos quieran lanzar doctrinas de demonios, enseñanzas de demonios, Dios no existe, como Noah Harari, el consejero de Klaus Schwab, del Foro Económico Mundial. Dios no existe, los extraterrestres. Vamos a hacer computadoras que puedan abrir portales interdimensionales para que cuando aparezcan los demonios, no son demonios, no se asusten, van a ser extraterrestres. Todo esto, ¿de dónde viene? Esto no es coincidencia. Esto está planeado por una mente superior que se llama Lucifer. Es real. Jesús mencionó más veces el infierno que el cielo, y a los demonios más que a los ángeles, porque Jesús sabía el peligro en el que el ser humano se encuentra. Y si no somos hombres de la palabra, llegamos el domingo, ya ni la Biblia traemos aquí a la iglesia, ya estamos, yo no sé dónde vas a acabar. Cuando comenzamos a despegarnos de este libro de la ley, que es la fortaleza, lo que Dios me sostiene. Si yo quiero permanecer cerca de Jesús, es acerca de la Biblia. Quiero estar cerca de Jesús, tengo la Biblia, la leo, los salmos, memorizo proverbios, la estudio diligentemente, consulto la concordancia, consulto el diccionario, le dedico, no importa qué profesión tenga, le dedico media hora diaria al estudio de la Biblia, y te va a redituar como tú no te imaginas en bendiciones. Pero muchos hasta 2 o 3 días tienen ya, ni siquiera la han abierto. No traen ni en la caja de guantes de su coche, no traen una Biblia. En el baño no tienen una Biblia. En su cuarto no tienen una Biblia. Van en el avión y van comiendo, ya saben qué. ¿Tú crees que vas a sobrevivir? ¿Tú crees que vas a seguir igual en este mundo que estamos, donde está ardiendo ya el mundo? Estamos tratando de gritarles, sálvese el que pueda, el Titanic se está hundiendo, el barco se está hundiendo. Jijiji, jojojo, jajaja, espérame tantito, está la eternidad el día que tú te mueras de tu alma. Y te está esperando Satanás o te está esperando Jesucristo, y tú lo tienes que determinar tal vez el mismo día de hoy. Sin embargo, ¿verdad? Todas estas especulaciones de que la bestia es un espíritu reencarnado, que un imperio, ¿verdad?, no pueden ser probados en la Biblia. En este momento, para resumir nuestro estudio, es conveniente concluir: la bestia del abismo no es el anticristo. La bestia del abismo es una entidad que existió antes de que se escribiera el Apocalipsis, como lo vamos a ver para terminar, que en el tiempo de Juan, cuando escribió Juan, no existía, y por eso es que va a surgir otra vez del abismo en el tiempo de la tribulación. No es el anticristo, porque los hombres no reencarnan. Esta entidad, esta bestia, es un ángel caído, que va a entrar en el anticristo. Entonces el anticristo, la persona del anticristo, será una combinación de humano-ángeles, donde este ángel caído le da la autoridad, el poder del reino de Lucifer al anticristo, y todos los poderes que el anticristo tenga no serán de él. Él va a ser un ser humano como tú y como yo, porque en la Biblia dice en Apocalipsis 20 que va a ser arrojado al lago de fuego. Y una persona híbrida no la puedes mandar al lago de fuego, ni un imperio, ni una computadora. El anticristo es un ser humano de carne y hueso como tú y como yo, poseído como fue poseído
Judas. Juan 13, que el diablo entró, literalmente entró el diablo dentro de la persona de Judas, como los demonios están entrando en millones de seres humanos actualmente para llevarlos a la desesperación, a la depresión, que uses pastillas anticonceptivas, que uses pastillas para que te calmen la depresión y la tranquilidad, y para que puedas tú vivir dominado por las drogas de alguna u otra forma y no bajo la sangre ni la dirección del Espíritu de Dios. Y si no abrimos los ojos ante este mundo que estamos bien nosotros enfrentando, vas a ser como en tiempos de Noé, vas a ser arrastrado porque nunca entendiste que Dios te ama, que murió en una cruz para ofrecer su vida por tus pecados y por mis pecados, y que si no le haces caso ahora, serás como el hombre que construyó su casa sobre la arena y el otro la construyó sobre la piedra. ¿Qué ilustración más profunda y más sencilla? Y vinieron los vientos y la lluvia, y el que construyó en la arena perdió todo absolutamente. El que construyó en la roca permaneció de firme. Vientos, esto, y que el petróleo cayó y el peso cayó, y terremotos, y que extraterrestres, y vamos a llegar hasta el final intactos, paraditos como soldados, resistiendo en el poder del Espíritu Santo de la Biblia dentro de nuestra mente, los ataques mentales del mundo contra nuestra vida. ¿Sobre qué estás construyendo tu vida? Te pregunto en este momento. Abre los ojos, arrepiéntete de tus pecados, incline su cabeza y dile estas palabras al Señor. Señor, te doy gracias en esta mañana por haberme hablado a través de la Biblia y haberme mostrado que soy un pecador, una pecadora, y que merezco el infierno. Mas ahora he oído a través de las buenas noticias que tu evangelio me trae, que hace 2000 años moriste en una cruz, fuiste enterrado, crucificado y resucitado a los 3 días, y ahora te encuentras sentado en el tercer cielo al lado de tu Padre, viviendo para que mi fe no falte hasta el día que vengas por mí. Señor Jesucristo, creo que en esa cruz pagaste con tu sangre por mis pecados, y como creo que vives en este instante, te pido que entres a mi vida como mi Señor y mi Salvador. Te doy gracias por tan grande salvación, y que la corta vida que me queda, enséñame a vivir para ti, a dar testimonio de lo que hiciste en mi lugar, a vivir una vida santa, apartada del mal, sabiendo que la vida eterna me espera después de mi muerte. Gracias por tan grande salvación, en el nombre de Jesús. Amén. Los cielos y la tierra pasarán, pero este libro permanece. Filosofías, comunismo, ideología, capitalismo, democracias, reinados han caído delante de nosotros, la ciencia está desmoronándose delante de nosotros, los sistemas de gobierno ya no saben qué adoptar, si una monarquía, si el capitalismo, una mezclado, que el libre mercado junto con el comunismo. El mundo está como loco, ya no saben si es hombre o si es mujer. ¿En qué mundo estamos? Y nos llamamos inteligentes, y nunca la raza humana había descendido a tal grado de bajeza, de degradación, de inmoralidad,
donde ya hay monstruos alrededor de nosotros que ya no son seres humanos, son monstruos literalmente, dejaron de ser seres humanos. No nos extrañe que hay un infierno esperándolos.